Bueno, buenos días. Es un gusto presentar este tema que se está introduciendo en forma vertiginosa en nuestra práctica médica y en nuestra vida, más bien. Vamos a intentar hacer una exposición en el tiempo rigurosamente exacto que nos fue asignado. Es un gusto presentarles a los ingenieros Pablo Musé y Federico Lecumberri, ambos con quien hemos tenido distintos tipos de colaboraciones en años atrás y que son ya amigos. Y la estructura general de la presentación va a ser una primera parte en la cual va a estar a cargo Pablo sobre las bases en las cuales se asientan los procesos de inteligencia artificial, machine learning, que pueden llevar a, digamos, a hacer algoritmos que faciliten la producción de beneficios en la práctica médica. Y luego, Federico, yo haré una pequeña presentación también de todas las aplicaciones de inteligencia artificial, el uso de algoritmos, en algunos ejemplos de la práctica médica ya establecidos y sobre todo con una mirada internacional y los que se han desarrollado en nuestro país. Así que espero que podamos cumplir con el objetivo que es poner un poco al día y a la discusión este tema. Entonces, Pablo. Gracias, Hamlet, y gracias a la Academia por la invitación. Ahí está, perfecto. Bueno, esta es la agenda de la charla que ya presentó Hamlet. Yo me voy a centrar en la primera parte. Esa imagen que ven ahí es una imagen generada de forma artificial. Se debería leer AI y medicina, pero creo que, no sé si llegan a verlo, está un poco oscura la pantalla y lamentablemente no se ve. Bueno, esta primera parte entonces va a tratar de explicar algunos conceptos, siendo un público distinto al que estamos habitualmente acostumbrados a tratar. Esto va a tratar de ser bastante a un nivel básico de ideas, conceptual. Entonces quiero primero presentar tres definiciones. De la primera voy a tratar de moverme rápidamente, que es la inteligencia artificial, porque es un concepto bastante difuso y bastante bastardeado, entonces lo voy a llevar a otro en el cual nos sentimos más cómodos nosotros. La inteligencia artificial, voy a leer lo que dice Yann LeCun, que es alguien que sabe de esto, es la disciplina que se ocupa de construir máquinas capaces de realizar tareas típicamente realizadas por los animales y los humanos, básicamente percibir, razonar y actuar. Es indisociable de la capacidad de aprender, como sucede en los seres vivos. Los sistemas de IA, ahora vamos a lo que es un sistema, son básicamente circuitos electrónicos y programas informáticos muy sofisticados, pero la capacidad de almacenamiento y acceso a memoria, la velocidad de cálculo y las capacidades de aprendizaje le permiten abstraer o conceptualizar la información contenida en enormes cantidades de datos. Dentro de la inteligencia artificial existe algo mucho más bien definido, que es el aprendizaje automático, o machine learning en inglés, que es el campo de estudio que hace a las computadoras capaces de aprender sin ser programadas explícitamente. O sea, lo que entendemos nosotros por aprender acá es bastante distinto probablemente a lo que entienden ustedes, y yo voy a tratar de bajarlo a tierra desde nuestro lado, que quiere decir que una máquina aprende, básicamente, ¿no? Entonces, aprender, ¿no? Un programa de computadora aprende si de la experiencia, porque lo importante en aprender es la experiencia, con respecto a alguna determinada tarea y alguna medida de desempeño. O sea, decimos que una máquina o una computadora aprende si el desempeño en esa tarea, medido con una métrica formal de desempeño, mejora con la experiencia E. Eso es algo que está bien definido. Y ahora me voy un poquito más hacia acá y me voy a lo que se llama el aprendizaje profundo, el deep learning, capaz que oyeron hablar. Una red neuronal profunda es un tipo de modelo de machine learning, un tipo de modelo de aprendizaje automático. Su entrenamiento con datos se denomina aprendizaje profundo. Y eso es en lo que estamos hoy en día. Hoy en día los modelos de redes neuronales profundas son los modelos de aprendizaje más potentes y prácticos, y los encuentran de forma escondida en el cotidiano por todos lados. Por ejemplo, cuando van a elegir una película en Netflix, la recomendación que les da, cuando agarran un auto y les dice a dónde ir,
cuando usan un asistente de voz, cuando van a comprar en el banco con la tarjeta y hay un proceso de verificación para saber si es un fraude o no. Atrás de todo eso están estas tecnologías. Entonces, como diagrama, ¿no? Está la inteligencia artificial, término que les dije, bastante difuso, pero dentro de eso está el machine learning, que lo acabamos de definir de forma formal, es bien claro lo que hace. Y hay tres tipos de aprendizaje automático o machine learning. El que se llama supervisado, el que se llama no supervisado y otro tipo que se llama de aprendizaje por recompensa que no voy a hablar acá. Dentro del machine learning, entonces, está esa área de deep learning. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? El aprendizaje supervisado es aprender a partir de un conjunto de datos que tienen etiqueta. Por ejemplo, no sé, si es una lesión de cualquier tipo, la etiqueta sería capaz que la anatomía patológica, por ejemplo. O sea que son pares entradas-salidas conocidos y dentro del aprendizaje supervisado las tareas típicas en aprendizaje son dos. Y después pueden haber mezclas de ellas, pero básicamente son dos. La clasificación, en donde la idea es dar una salida categórica, por ejemplo, reconocer caras, por ejemplo, reconocer si una lesión es maligna o benigna. Ahí estoy hablando de aprendizaje, perdón, de clasificación binaria, pero pueden haber múltiples clases. Eso se ejemplifica acá en un problema en el plano, en donde tenemos puntos naranjas y puntos celestes, y el objetivo es encontrar la frontera que los separa mejor. Pero ojo, porque acá es donde está la diferencia y está la dificultad. Hay que separarlo bien a partir de un conjunto de muestras que yo tengo, pero para que esa separación sea buena, para muestras que yo nunca vi. Porque yo podría separar de esto de una forma mucho más zigzagueante, con una frontera que agarre exactamente los puntos que son mis muestras, lograr un error de clasificación nulo para mis muestras, pero eso no va a generalizar bien. Entonces, la dificultad en los métodos de aprendizaje es exactamente esa. Esa es la dificultad más grande, es que uno tiene un conjunto finito de datos y tiene que hacer de cuenta que lo que va a hacer lo va a hacer para muestras que nunca vio, que siguen más o menos la misma distribución y tienen las mismas características. Esperamos que las muestras que sí efectivamente tenemos. Ese es el problema de clasificación. El problema de regresión es un problema básicamente parecido, en el cual en vez de definir regiones o categorías, lo que se definen son valores, ¿no? Por ejemplo, a partir de muestras de una serie temporal de lluvia, milímetros de lluvia a lo largo del año, bueno, poder predecir otros valores de las lluvias en otros instantes. Son números ahí que estamos prediciendo. Aprendizaje no supervisado es algo totalmente distinto. Uno puede decir, ¿cómo puedo aprender sin etiquetas? Bueno, es algo mucho más exploratorio. Ahí, un ejemplo típico de aprendizaje no supervisado es el clustering o agrupamiento, en donde nos dan un conjunto de datos no estructurados y tenemos que descubrir grupos, clusters. Esto es un ejemplo típico. Otro ejemplo típico se llama reducción de dimensión o aprendizaje de variedades, aprendizaje de superficies, en donde los datos están distribuidos, por ejemplo, en esta espiral en dimensión 3, pero en realidad la información está en realidad repartida en dimensión 2. Este espiral, si yo lo desenvuelvo, los datos están en dimensión 2. Entonces, el espacio de información donde viven los datos no necesariamente es el espacio ambiente donde están definidos. Otra forma se llama feature representation, que es extraer información más sintética a partir de un dato. El largo acá representa cuán grande es ese dato. Por ejemplo, una imagen de 1000 por 1000 píxeles tiene 1.000.000 de píxeles, pero capaz que la información útil la puedo codificar en 10 valores, por ejemplo. Aprender eso es parte del aprendizaje no supervisado. Estimar densidades de probabilidad a partir de un conjunto de datos reducidos también es un problema de aprendizaje no supervisado. Y después, un problema muy, muy importante y que está muy hoy en día en la boca de todos, que es los modelos generativos, la IA generativa, es la capacidad de poder generar muestras sintéticas que sean lo más parecidas a las muestras reales. Y eso es parte también del aprendizaje no supervisado y se basa, de hecho, en el aprendizaje de densidades de probabilidad que acabo de mencionar. Si yo aprendo bien esta distribución de probabilidad a partir de un conjunto de puntos finitos que son mis muestras, ahora puedo samplear muestras de esa distribución y generar muestras que no existen, pero que son realistas. La gran ventaja de este enfoque es que no necesita etiquetas y que datos abundan en todo. No siempre, ustedes saben que de repente, si es una enfermedad muy rara, tienen muy pocas muestras. Cómo modelamos con pocas muestras es un problema complejo. Si yo tengo que decir algo sobre los terremotos fuertes, terremotos de magnitud más de 9 en la historia han habido 10. ¿Cómo puedo yo modelitar no tengo datos, ahí es otro problema.
Entonces, la idea generativa, hay 3 enfoques, no voy a entrar en los detalles acá, pero son los que están atrás de estas imágenes muy impresionantes que ustedes pueden ver. Por ejemplo, estas que están acá son imágenes que no existen. O sea, han sido sintetizadas aprendiendo a partir de fotos de gatos, por ejemplo, y le digo, sintetizame un gato y me genera un gato que no existe en realidad. Y esto es súper potente para generar muestras. Si yo calibré bien mi sistema, hice bien esa estimación de las densidades de probabilidad, puedo generar muestras en situaciones en donde tengo muestras escasas y las puedo usar después para otros problemas, ¿no? Estos son imágenes que no existen tampoco, son personas que no existen. Están sintetizadas con estas técnicas que les acabo de mencionar. ¿Ah? Ahora están muy de moda DALL-E, Stable Diffusion, todos estos métodos en donde uno escribe un prompt y le dice generamos una imagen de, no sé, una mujer con brazos y nos saca una cosa así, o me puede generar una imagen que realmente yo puedo pensar que es de verdad. Y ahí tenemos todo el problema de las fake news y todo eso, y hay métodos que gente que trabaja en detectar si las imágenes son sintéticas o son reales, porque hay diferencias a nivel de ruido, pero la hay. Bueno, entonces, el aprendizaje automático, vuelvo al aprendizaje automático, el machine learning, y voy a hacer como, me pareció que lo más pedagógico era hacer como una especie de recorrido histórico para que vean cómo es un área multidisciplinar y cómo van llegando, cómo esto se va construyendo a partir de cosas que vienen hasta de la biología, ¿no? Entonces, las ideas no son nuevas, sí, obviamente hay aportes a lo largo del tiempo, pero las ideas fundamentales tienen 60 años. ¿Qué pasó en la última década? Por eso estamos viendo una aceleración tan rápida. Primero, que todos tenemos esto con un teléfono. Entonces, la cantidad de imágenes o de datos de lo que sea que se suben a la red por minuto es una cosa inimaginable. Es una cantidad inimaginable y tener datos, entonces, eso es lo que dispara. Además de la potencia de cálculo, hay una cosa que se llama ley de Moore, no sé si la conocen. Moore fue el que creó Intel, y Moore se dio cuenta que cada 2 años la cantidad de transistores que uno podía poner por milímetro cuadrado se duplicaba. Y de esa forma también se duplica la cantidad de cómputo año tras año. Entonces, bueno, saben que eso se dispara y estamos en esa situación. Y tercero, avances algorítmicos, porque está bien, si las ideas fundamentales tienen 60 años, hay avances tecnológicos que han permitido hacer lo que tenemos hoy en día. Y así llegamos al Deep Learning. Bueno, ¿cómo empieza esto, no? Y esto va a tratar de ser como una especie de cuento. En 1943, McCulloch y Pitts hacen el primer modelo de neurona artificial, tratando de como copiar lo que haría una neurona con un modelo matemático. Y esta es la era del conexionismo. Empieza el conexionismo y unos años después viene Rosenblatt y hace la primera máquina con algo muy parecido a una neurona artificial, pero que aprende. Y por aprender quiero decir, o sea, ahora voy a explicar el representó, me falta decir algo que entre estas dos fechas pasan cosas muy importantes. Por ejemplo, se publica en el 48 el libro de Wiener sobre la cibernética. Y en realidad lo que tenemos hoy en día, más que una inteligencia artificial, es cibernética. Es cibernética mezclado con conexionismo. Eso es lo que tenemos hoy en día que le llamamos inteligencia artificial. Aparece el trabajo de Shannon de la teoría de la información que nos permite decir qué es la información y medirla. Aparece el libro en el 49 de Donald Hebb sobre el conexionismo, ¿tá? La organización del comportamiento. Todo eso se junta para dar cosas como las que estamos viendo acá, con el percentrón de Rosenblatt, que era la primera máquina capaz de aprender, efectivamente aprendía, y hubo esperanzas enormes, se generó mucha expectativa con eso, grandes promesas. The Navy revealed that the embryo of an electronic computer that it expects will be able to walk, talk, see, write, reproduce itself, and be conscious of its existence, en el 58. Esto obviamente fueron unas ambiciones totalmente desmedidas y lo que hizo es que en unos pocos años se dejó de poner plata para esto porque esto no podía hacer nada. Lo único que podía hacer es lo que estoy dibujando acá. Podía separar muestras que eran linealmente separables. ¿No? Nada más que eso. Entonces, descreimiento. Del otro lado de la cortina de hierro vino Ivagnenko y lo que se dio cuenta es que al perceptrón, que está acá, si yo le agrego varias capas, puedo ya empezar a separar cosas mucho más complejas, y eso es el deep learning. Tecnológicamente lo podemos hacer hoy, antes no se podía hacer, no funcionaba bien, no se podía aprender bien, pero los conceptos son lo que se llama perceptrón multicapa de Ivagnenko, del 65. Después vinieron Minsky y Papert, dijeron, no, el perceptrón no sirve para nada porque no puede resolver esto.
problema tan sencillo como esto, que nosotros vemos dos puntos rojos, dos azules, el perceptrón no lo puede hacer porque no lo puedo separar por una línea. Entonces, invierno de la inteligencia artificial, esto no sirve para nada, las agencias no ponen plata, había ansiedad, mucha promesa, muere esto durante un tiempo, hasta que en el 80, en Japón, Fukushima inventa una red neuronal que se llama neocognitron, que no sé, me imagino que esto les suena bastante, es el experimento de Hubel y Wiesel sobre la percepción visual hecha en gatos, en donde descubren que el córtex visual responde a distintas zonas, responden a distintas complejidades. Por ejemplo, el B1 responde a orientaciones, ¿no? Y él, inspirado directamente de Hubel y Wiesel, hace una red neuronal que se llama una red neuronal convolucional, que se rige sobre los mismos principios, poniendo distintas capas de procesamiento que de la entrada, de donde está la imagen, el dato, a la salida, va haciendo operaciones cada vez más complejas, pero como una concatenación de operaciones muy sencillas y muy simples. Y ese es el concepto atrás de las redes neuronales. Hay un problema acá, todavía no está la tecnología madura para que los coeficientes de estos modelos paramétricos se puedan ajustar bien para que esto aprenda. Se necesita un poco más de matemática para poder ajustar estos modelos que tienen muchísimos parámetros. Y es ahí que en el 86, Hinton, que es uno de los premios Turing, que es como el Nobel de informática, propone un método eficiente para ajustar los coeficientes de las redes neuronales. ¿Ah? Y entonces, entre el 89 y el 98, Ian LeCun y Bengio, que son los otros dos que recibieron el premio de Deep Learning con Hinton, el premio Turing, propone la red convolucional que le llama LeNet. LeNet era muy parecido al neocognitron, no tenía diferencias sustanciales. La única diferencia era que ahora sí se podía optimizar y se podían calcular los coeficientes, y esta máquina era una máquina que podía empezar a aprender a clasificar dígitos escritos a mano y un montón de cosas más. Había más datos, pero todavía no podíamos hacer cosas muy complicadas por dos razones que cambian entre el 2008 y el 2009. Aparecen procesadores nuevos, se llaman los GPUs, los procesadores gráficos, que pueden calcular a una tasa que era imposible antes con las CPUs comunes que están en la mayoría de las computadoras. Y aparece el concepto de hacer bases de datos gigantescas, de millones, en este caso, de imágenes. Entonces ahí tenemos potencia de cálculo, tenemos bases de datos, y ahí, bueno, todo esto se dispara. En el 2012 se propone la primera red neuronal que integra esto en un procesador usando imágenes, bases de imágenes de millones de datos, etc. Y entonces la evolución del 98 al 2012 es básicamente la cantidad de transistores que tengo y el tamaño de datos que yo tengo para aprender. Y ahí se dispara todo lo que es la evolución del aprendizaje profundo, lo que se llama la revolución de la profundidad. Porque ahora tenemos algoritmos que nos permiten entrenar redes con muchas capas de procesamiento. Entonces, lo que ven del 2010 hasta el 2000, en este caso hasta el 2015, es cómo va aumentando la cantidad de capas. Una red que al principio tenía muy poquitas capas, 8 capas AlexNet, llega a 152, porque hay proezas matemáticas que permiten optimizar redes tan profundas. ¿Ah? Y acá este era un concurso que era básicamente sobre clasificar imágenes, y se alcanza ya acá un resultado que es menor al error humano. Entonces, este concurso para. Entonces, son dos cosas acá interesantes. Los concursos, bases de datos abiertas en donde la gente tiene que reportar sus experimentos, y hay concursos, y entonces esa competencia hace que se avance. Entonces, Deep Learning es una concatenación de operaciones lineales, no lineales, muchas capas de procesamiento, pero básicamente es el perceptrón de Ivanchenko, del 65. El cambio paradigmático acá con el Deep Learning es el siguiente. Tradicionalmente, cuando uno diseñaba un sistema de aprendizaje automático, hacía dos cosas. Lo primero es hacer lo que se llama Feature Engineering, ¿no? Que Fefo les va a mostrar en algún ejemplo y van a entender bien. Es simplificar el problema. Yo no puedo pasar una imagen entera que es de 1000 por 1000 porque tengo un vector de dimensión 1.000.000. ¿Dónde está la información ahí? No es 1.000.000. Está capaz que en 10 números. Entonces, hacer esa Feature Engineering se hacía a mano. O sea, pensando en el problema. Si yo trabajo con un médico, le digo, vos mirás una lesión de piel, ¿qué miras acá? Me va a decir, yo miro esto, esto y esto. No son los 1000 por 1000 píxeles, son muchas menos cosas. Y después, lo que sería el diseño de los predictores, que es la parte de Machine Learning propiamente dicha. En un ejemplo del detector de caras, que fue de las primeras aplicaciones que ustedes vieron en los teléfonos, cuando sacan una foto y le dice, acá hay una carita,
entra una cara y hay una parte de features hechos a mano. Nosotros sabemos que cuando sacamos una foto, en general los ojos tienen más luz acá, sombra acá, oscuridad. Entonces, nos dice acá hay una cara. Entonces, vamos a darle al clasificador cosas así, en vez de darle la imagen entera. Cuando viene el Deep Learning, eso cambia radicalmente, porque el Deep Learning tiene tantas capas que la extracción de características se hace adentro de la misma red. Entonces, uno se olvida de eso y le da la imagen de entrada y le dice lo que tiene que producir a la salida. Y esto es lo que ve la red en las distintas capas de procesamiento. ¿Y qué es lo que ven acá? Más o menos lo que decía Google y Wiesel. Primero se ven bordes, después se ven estructuras de un nivel de abstracción un poco mayor y al final veo los objetos. Dicho de otra manera, para ilustrarlo con una imagen, tenemos, si esto es una imagen 1000 por 1000, estoy en un espacio de dimensión 1.000.000, imagínense que cada uno de estos puntos es una de esas imágenes, es un diagrama. Lo que hace una red neuronal es agarrar y transformar todo ese punto con una estructura muy mezclada en algo que se vuelve linealmente separable por planos, como en el perceptrón. Entonces, transformamos, separamos linealmente, y eso, si yo miro para atrás lo que hizo esa transformación, me permite separar grupos de cosas que están muy mezclados en el espacio original. Todo eso lo hace la red con sus múltiples capas, con sus centenares de capas. Entonces, si yo entro con una imagen a medida que va pasando por las distintas capas de procesamiento, es un auto. Acá ven que lo que está menos prendido es, en este caso, porque 0 representa la probabilidad más alta. Entonces, esto pasa por la distintas capas de procesamiento y al final me dice es auto. Y para terminar, y dejar a Hamlet, esto es qué ha pasado en las ciencias médicas con el aprendizaje automático y el deep learning. ¿Qué ha pasado? Bueno, esto es PubMed, y en PubMed acá ven el crecimiento exponencial de estudios en base a Machine Learning y Deep Learning. Y acá estábamos en el año 2019, hay 12.000 en 2019, ahora no sé, deben haber un centenar. Y los campos, ¿cuáles son los campos donde hay más trabajos? Bueno, sobre todo los que tienen que ver con imágenes. Patología, radiología, cirugía, bueno, y esto está hoy en día en todos lados. Y otra plancha que me parece interesante es la cantidad de equipos aprobados por la FDA al 2023 que tienen Deep Learning adentro o Machine Learning. Y está dominado por radiología sensiblemente, ¿no? Después la parte cardiovascular, neurología. Y después acá tenemos los grandes actores que son empresas, ¿no? General Electric, Siemens, Philips, bueno, y así sigue. Hamlet. Muchas gracias, Pablo. Ahora vamos a ver ejemplos aplicables de algunas cosas que se están desarrollando en el Uruguay y sus correlaciones con las cosas que se hacen por el mundo. El próximo, ahí está. En el campo de la disciplina médica nuestra, la neurotología, uno de los focos se ha puesto sobre todo en los últimos años, simplemente por el hecho de que hay expectativas de vida más prolongada, que la inestabilidad como discapacidad, las caídas con sus consecuencias de morbimortalidad, han empezado a ser un problema muy significativo que tiene impacto no solamente en la calidad de vida de las personas y su posibilidad de muerte, sino lo que son en los costos de salud. 50 billones de dólares es lo que gasta el Medicare, y esto no es una cifra actualizada, de hace un par de años, al tratar fracturas y lesiones vinculadas a las caídas. Muere por año en los países donde hay control y registros, mueren alrededor de 1 millón de personas por caídas, y es enorme la cantidad digamos, de caídas como factor de disminución de calidad de vida. Si nosotros movamos a veces gráficas, en España en el 2011 y en el 2020 se triplicó los accidentes por caídas en la población añosa, simplemente porque además hay más números de esa población. Entonces, nuestro objetivo fue, en el laboratorio, hay múltiples elementos para ver la inestabilidad de las personas. La inestabilidad de las personas
tienen una palabra que las restringe a todos los campos, que es la multifactorialidad. Es decir, las personas se vuelven inestables por falla de los receptores visuales, vestibulares, incluso propioceptivos. Se caen por alteraciones en la ejecución motora o en el procesamiento del sistema nervioso central sobre la información receptorial. Es decir, que es múltiple, por lo cual el problema que decía Pablo hoy es etiquetar un proceso, es digamos, es a su vez un proceso, valga la redundancia, que necesita una cantidad de datos enormes para tener una robustez, un algoritmo que pueda tipificar los problemas. Entonces, el objetivo nuestro es buscar un mecanismo, digamos, desde el punto de vista de la implementación sencillo. Es un sensor que se coloca en la cintura, la parte superior a lo que corresponde a la cuarta vértebra lumbar. Y es un sensor de 3 ejes que da, como ustedes ven ahí abajo, da un registro crudo. Entonces, ese registro crudo le hacemos un análisis de un escalograma de tiempo-frecuencia y lo transformamos por la transformada de wavelets en una imagen que da ideas de, digamos, la unidad que representa esa imagen es la potencia de la señal. Entonces, podemos saber en qué momento del desplazamiento, en este caso de una persona, se da la potencia, digamos, la mayor desarrollo de potencia del eje corporal, en este caso en marcha, en la traslación, y en qué frecuencia se da. Entonces, se crean imágenes que se distribuyen en abscisas, ahí está el tiempo de distribución de la imagen, y en ordenadas está en qué frecuencia se da esa potencia, que se trata de reducir a la mayor potencia con el color rojo y así sucesivamente a los colores más oscuros, azules, es donde hay menos potencia de señal. Y el otro objetivo es sacar de test, que hay una cantidad muy grande de test para evaluar la inestabilidad en la consulta, son test controlados muy útiles, y algunos test que son clínicos, muy útiles, y otros que son instrumentales, muy sofisticados, pero son controlados en un ambiente en el cual se le da instrucciones o demandas al paciente para controlar. Queríamos ver qué pasa en una situación donde el paciente haga su vida normal y real, entonces almacene datos, ese sensor, que puedan ser, digamos, después distribuidos y conocer en las distintas etapas de vida de la persona, la vida diaria de la persona, cómo es su desempeño. Hay cosas que pueden cambiar, la fatiga al término del día, el postprandial es un foco de inestabilidad en el adulto mayor muy claramente conocida. Y entonces el problema que tenemos en Uruguay para esto es claramente la cantidad de habitantes y la cantidad de muestras, como decía Pablo hoy. Es decir, la cantidad de datos que permitan hacer un clúster de esta situación entre inestabilidad, no inestabilidad o inestabilidad significativa, va a necesitar una casuística que nos está obligando a asociaciones, digamos, de grupos de experimentación más numerosos, con los cuales estamos en proceso. Entonces lo que hicimos fue tomar una etiqueta que fuera lo más rigurosa, que son en pacientes añosos, por arriba de 75 años, que tuvieran una función disminuida de los receptores vestibulares. Es decir, que tienen una carencia muy significativa de la construcción espacial. Sobre todo es variable, hay una variación interpersonal, pero es claramente, por ejemplo, la oscuridad les afecta, porque el sensor predominante pasa a ser la visión y la propiocepción, y así en eso que se llama la reprogramación sensorial, tan bien conocida. Entonces, vimos pacientes, un grupo de pacientes con una hipofunción vestibular muy significativa y lo comparamos con un grupo añoso y pudimos hacer por wavelets un algoritmo, digamos, se pudo hacer un algoritmo, el desarrollo de una red, entrenar una red neural que al final nos diferenció el comportamiento de las personas sin antecedentes de caída, con el mismo grupo etario y sin relato clínico de inestabilidad y con sistema vestibular normal, de personas donde podíamos tener bien testado el sistema vestibular, tanto para los movimientos de frecuencia baja como de frecuencia alta,
en los cuales había ya un relato clínico de inestabilidad. Y entonces las imágenes que fueron más significativas para la tipificación de un clúster con respecto a otro fueron sobre todo en los ejes de giro, por una cosa que es deducible, y esto es en términos de hipótesis, es que el rotar para girar hacia un lado o hacia el otro genera en una deficiencia vestibular un desplazamiento de la imagen en la retina y por lo tanto una percepción dificultosa del correlato que nos rodea. Entonces, estamos en este camino. Para llegar a un producto que sea robusto, vamos a tener que hacer mucho camino por la multifactorialidad y la necesidad de Big Data que se necesita, pero quería mostrárselos como un ejemplo en una disciplina como es la neurotología, que, digamos, a la cual hemos puesto foco en los últimos 40 años de vida. Entonces voy a dar a Federico digamos, el desarrollo de aplicaciones nacionales e internacionales, digamos, en medicina de los procesos de inteligencia artificial. Gracias, Hamlet. Entonces, como decía recién Hamlet, yo me voy a concentrar en algunos ejemplos de aplicaciones que hemos hecho de forma multidisciplinaria o interdisciplinaria desde el Instituto de Ingeniería Eléctrica, con Pablo y con el resto del equipo de docentes, colaborando con distintas instituciones en Uruguay y también en el exterior. Les voy a mostrar algunas de esas aplicaciones y les voy a ir contando algunos de esos ejemplos, primero basados en la experiencia local, ¿sí? Y después tratar de conectarlo con eso cómo entendemos o cómo vemos que se está desarrollando en el mundo. Entonces, para empezar, quiero ir un poco hacia atrás. En el 2011 se hizo un trabajo con dermatólogos en el Hospital de Clínicas, donde se hizo un análisis de un sistema de visión, donde a partir de imágenes se hace una clasificación de una lesión de la piel. ¿Ok? Ese sistema que está ahí trabajaba o trabaja en el esquema que presentó Pablo al principio del buscar las características que el experto está observando y después tratar o hacer que la computadora, la máquina, el sistema de visión pueda reproducir ese proceso de identificación de la patología. ¿Ok? Entonces ahí hubo claramente un trabajo interdisciplinar donde, bueno, aprendimos la regla ABCD o la regla de los 7 puntos para identificar características visualmente descriptivas de las lesiones que permitan clasificar en 2 o 3 categorías. ¿Ok? Entonces, se hizo un proceso donde a partir de la imagen de la lesión pigmentada se hace procesamiento de imágenes, esencialmente lo que se busca es segmentar la lesión, ¿sí? Segmentarla quiere decir definir el borde bien definido y decir lo que está dentro es la lesión, lo que está afuera es piel que no tiene lesión, y a partir de eso extraer características. Las características a partir del conocimiento del especialista en el área. ¿Ok? Eso, en este caso, describió un conjunto de 57 características y a partir de eso se entrenó un sistema de aprendizaje automático. En realidad se entrenaron varios sistemas para probar su diferente performance y tratar de dividirlo en 3 clases. Una clase donde claramente es una etiqueta, tenemos una etiqueta del especialista que dijo, esta es una lesión maligna, esta es una lesión benigna, esta es una lesión dudosa. ¿Ah? El sistema reproduce eso, no va a sustituir al especialista, pero puede ayudar a hacer un primer screening, donde a partir de alguien con su teléfono en su casa puede tener una foto y tener un primer diagnóstico o un primer mensaje sobre qué es lo que tiene ahí y eventualmente levantar una alarma para decirle, usted debería consultar a su médico. ¿Ok? El mensaje de siempre, consulte a su médico. Son sistemas que asisten. Estos sistemas de aprendizaje automático de inteligencia artificial van a asistirnos en la toma de decisiones, en general, ¿sí? No solamente en medicina. Es una herramienta extra, una fuente extra para nosotros tomar una decisión a partir de un conocimiento. ¿Cuántas imágenes usaron acá? 611 imágenes, donde estaban cada una de las etiquetadas y, como mencionó Pablo, con un desbalance importante. ¿Por qué? Porque las patologías son menores que los casos normales y eso sucede siempre. Entonces también dentro del área de aprendizaje automático hay un área que se llama la detección de anomalías o de outliers, donde lo que nosotros buscamos es ese caso raro. Por ejemplo, fraudes con la tarjeta de crédito. Son mucho menos los casos de fraude que los casos de una transacción normal. Entonces, debemos adaptar los métodos matemáticos para adaptarnos a esos casos.
Esto es 2011, como les dije. ¿Qué pasó en estos años? Bueno, sucedió lo que hablamos recién. Se comenzaron a generar conjuntos de datos etiquetados y de alguna forma bien curados, donde distintos métodos se pueden probar sobre esos datos para mejorar la performance de los sistemas. ¿Qué sucedió en los últimos años? Esencialmente hay distintas bases de datos y han ido evolucionando los métodos que trabajan con esas imágenes hacia los métodos basados en redes profundas y redes neuronales, y podemos decir hoy que los sistemas están con alrededor de un 96,49, casi 97% de accuracy en la determinación de la característica o de la clase a la que pertenecen los sistemas. ¿Ok? ¿Sustituye al especialista? No, es una herramienta extra para el diagnóstico. ¿Ok? Basado solamente en visión. Obviamente otros temas de patología, otros temas de otras pruebas vienen por separado para dar el diagnóstico final del caso. ¿Ok? Esto por el lado de dermatoscopía. Por el lado de bioimágenes o imágenes médicas, son muchos los distintos ejemplos que hay en estos años que tiene el departamento trabajando de forma interdisciplinaria. Les quiero hablar en particular en el caso de microscopía, que colaboramos mucho con la gente del Instituto Pasteur, de Facultad de Ciencias, de Facultad de Medicina, en el tema de microscopía, y en la última década la microscopía, como otras tecnologías de generación de imágenes, han explotado la cantidad de datos, no solamente por la resolución, la cantidad de píxeles, sino por la cantidad, las dimensiones en que se pueden obtener los datos, las frecuencias, las longitudes de onda, en los casos de microscopía confocal, la multidimensionalidad o la multimodalidad de datos, mezclando resonancia con imagenología de fluorescencia, con distintas formas para integrar todo para obtener un diagnóstico. En particular, nosotros trabajamos con el grupo de Patricia Casina en la Facultad de Medicina, que ellos estudian la mitocondria y su papel en la esclerosis lateral amiotrófica, en enfermedades neurodegenerativas. Juntos con ellos hicimos un trabajo donde lo que buscamos es clasificar cómo son las redes mitocondriales en los monocitos sanguíneos. ¿Ok? ¿Cuál fue el problema que nos enfrentamos nosotros? Poca cantidad de datos. ¿Ok? Esos datos son sacados de pacientes que asisten al hospital de clínica. Hay 10 pacientes. ¿Ok? No sé si son 10. Son pocos los pacientes que tenemos en ese caso. Entonces, para entrenar un sistema que pueda aprender, lo que hicimos fue lo que mencionó Pablo de un sistema de generación de imágenes. Aprendimos cómo aprendimos nosotros, no, entrenamos una red que aprende a partir de una imagen de fluorescencia y su segmentación aprende a generar una nueva imagen totalmente sintética, ¿tá? Que simula la imagen original. Entonces, a partir de esta pareja, generamos una nueva pareja que es una imagen sintética. ¿Y qué hicimos luego? Nos olvidamos de la imagen A, la original, le mostramos solamente la imagen B y nos genera la C. ¿Ok? Entonces, a partir de reproducir, simular cómo es una red mitocondrial, generamos un conjunto de mapas binarios como el de B y generamos una buena cantidad de imágenes sintéticas como las que están en C para aumentar el número de imágenes para entrenar un sistema de clasificación. ¿Ok? Obviamente no son imágenes cualquiera, porque esas imágenes aprendieron una cierta forma de cómo son las imágenes de fluorescencia, aprendiendo de la A y de la B al mismo tiempo. ¿Okay? Entonces, esto es una forma de aumentar algo que se llama data augmentation para poder entrenar sistemas con datos que, como mencionó Pablo, provienen de una misma distribución de probabilidad. Se tiene una característica estadística similar a las imágenes que fueron adquiridas, a que se adquieren en ese sistema. ¿Okay? Entonces, esto es una forma de aumentar datos a partir de estos sistemas de inteligencia artificial que luego pueden usarse para la segmentación. También dentro de Facultad de Medicina, el grupo de la doctora Rosana Sapiro trabaja en infertilidad masculina. ¿Okay? Entonces ahí trabajamos y lo que se observa es, en particular, time-lapse, videos de espermatozoides en distintos estados de capacitación y de distintas patologías. Interesa su clasificación y ver cuál es su motilidad. Entonces lo que desarrollamos nosotros fue un sistema que en condiciones particulares de pocos cuadros por segundo, ya la OMS determina que hay ciertos parámetros de motilidad que ante un video de una cierta cantidad de cuadros por segundo se mide tal y tal parámetro y puede clasificarlo en categorías de una motilidad alta, baja, media, etc. Nosotros hicimos un análisis para qué sucede cuando se baja el número de cuadros y ahí lo que hicimos fue un sistema
de clustering, porque no tenemos datos etiquetados, no sabemos si ese espermatozoide está en la categoría de motilidad lineal o zigzagueante, eso no lo tenemos, entonces hicimos un sistema de clustering, aprendizaje no supervisado, basado en un sistema también de aprendizaje profundo, y ahí lo que tenemos en el mapa A es cada punto de esos corresponde a una secuencia temporal de un espermatozoide. O sea, todos los puntos X, Y en los diferentes T del video se mapean en un punto en un espacio de alta dimensión. Y ahí hicimos un agrupamiento. Los colores que están definidos ahí pintan las trayectorias de los espermatozoides que están en B. Y claramente vemos que, bueno, tenemos en verde espermatozoides que tienen un desplazamiento muy zigzagueante, pero con un largo recorrido. Por otro lado, tenemos los que están aquí en azul, que no se mueven tanto, no zigzaguean tanto, pero se recorren una distancia más o menos corta. Puntos o espermatozoides que se mueven poco. Esto está directamente relacionado con la motilidad y con su capacidad de fertilización. Pero en bioimágenes hay antecedentes amplios del departamento. Nuestro departamento tiene más de 25 años trabajando en áreas de procesamiento de imágenes, visión artificial y aprendizaje automático. Y ahí hay algunos colaboradores o grupos con los que hemos trabajado. Obviamente, Facultad de Medicina, Hospital de Clínicas, Veterinaria, Agronomía, con el INIA. En particular, estas imágenes son de evaluación de la calidad cárnica a partir de imágenes de ultrasonido arriba, donde medimos el área de ojo de bife, es esa carne tan rica, que queremos evaluar cuál es la cantidad de grasa intramuscular que tiene, porque la grasa es eso que sabemos para qué lo usamos, ¿no? Entonces, la grasa subcutánea, que es lo que está marcado aquí en verde, o la grasa intramuscular, que es lo que se intenta cuantificar aquí en el ultrasonido, nos dan parámetros para que se determine cuál es la mejor forma de hacer la terminación del animal. Si va a feedlot, si va a pradera, si puede ir a tal mercado, si puede ir a todo el mercado. O sea, a partir de este tipo de sistemas se pueden obtener parámetros que nos permiten, o que le permiten a quien sabe, definir cómo puede ser un tratamiento para un producto que es ese producto cárnico y eventualmente pensar en qué mercado se puede colocar. ¿Ok? Aquí tenemos un trabajo donde hacemos una segmentación e identificación de parásitos y después medimos un nivel de infección de ciertos parásitos frente a las células, con lupas, colonoscopía virtual y distintos tipos de procesos. Ya que estamos aquí, les cuento que si van por cicada.uy, que es uno de los centros de trabajo que tenemos nosotros, o por Imagina, que es nuestro grupo con Facultad de Medicina. Bueno, les cuento, mientras tanto, no hay por qué ver. En febrero vamos a estar organizando nuestro curso de fundamentos de procesamiento de imágenes médicas y biomédicas. Y en marzo vamos a estar dando un curso de aprendizaje profundo de Machine Learning para el análisis de imágenes biomédicas e imágenes médicas. ¿Okay? Esa información la pueden consultar tanto en Cicada como en Imagina, que son nuestros grupos. Después esto, bueno, en algún momento lo podemos compartir, lo pueden encontrar también por ahí. Es un curso abierto que en principio no requiere de más que saber manejar una computadora. ¿Sí? No tiene requerimientos de conocimientos previos, de matemática. Digamos, es un curso interdisciplinario. De nuestra disciplina tratamos de generar una terminología común, porque eso es el primer paso, o por lo menos entiendo que es uno de los primeros pasos en la terminología, entender de qué estamos hablando mutuamente. Y eso nosotros lo hemos logrado creando este tipo de cursos donde el investigador de ciencias de la vida participa y aprende a utilizar una herramienta y nosotros explicamos o tratamos de explicar esa herramienta cómo funciona, para que se enfrente a nuevos problemas y pueda entender cómo utilizarla. Otro tipo de datos con los que hemos trabajado son con datos genómicos. Y en particular, volviendo a la producción animal, vieron que el Uruguay tiene una vaca en uno de los cuartos de su escudo. Bueno, la producción animal es muy importante y en particular con INIA hemos hecho un trabajo donde a partir del genoma queremos predecir un fenotipo. En particular, parámetros carniceros, cantidad de producción de leche, resistencia a ciertas patologías o a climas en plantas. Entonces, esa área que si la traemos a la medicina puede ser la puntuación de riesgo poligénico, ¿sí? O el Polygenic Risk Score, donde a partir del genoma se puede identificar cuál es el riesgo de una enfermedad o algo. Nosotros la estuvimos evaluando y poniendo a prueba distintos métodos en el tema de predicción genómica.
Y en principio lo que hemos hecho en este proyecto junto a María Inés Fariello, bueno, es probar distintos métodos. Los métodos tradicionales son métodos estadísticos lineales, asumen que hay una relación entre las distintas partes del genoma, los SNPs, con el fenotipo, pero plantear un modelo lineal. La gran capacidad que tienen los modelos de Deep Learning es incorporar no linealidades. No es la combinación lineal de parámetros y efectos. Las no linealidades son intrínsecas a este tipo de caracteres complejos y lo que nosotros buscamos es eso, justamente explotar eso en las redes profundas. Aquí lo que vemos en esta gráfica son distintos métodos que nosotros probamos, con una base particular de producción de leche en bovinos. Este punto que está suelto aquí es la publicación en la cual nosotros nos referenciamos, por eso no tenemos la variabilidad. Tomamos el número de la publicación que lo reportó y después probamos distintos métodos. Lineal, este es un método lineal sin una parte no lineal que tiene esta performance, y luego los colocamos aquí en una capacidad creciente de mejora en la predicción de la correlación con el valor correcto. Y lo que mejor desempeño tuvo, bueno, es una combinación entre redes neuronales convolucionales y otro tipo de métodos, bueno, que dan idea de las cosas que se pueden hacer. Y lo que estamos viendo, lo que mostramos acá abajo, es una idea de cuán importante es cada una de las posiciones en el genoma relacionada con esa predicción del fenotipo. Y en este caso, dice que alrededor de esta región del genoma hay una relevancia importante, y esto fue validado por uno de los expertos que trabaja con esta red, que se sabe que alrededor de la posición 25.000 del genoma hay un gen que está relacionado con la capacidad de producción de leche. Entonces, obviamente esto no está validado ni es algo que es un producto para salir, pero evaluamos las capacidades de estos sistemas de encontrar la información en la información cruda relacionada con una información puntual de un fenotipo. Si lo traemos nuevamente a la medicina con la puntuación de riesgo poligénico, una alerta presente en la inteligencia artificial, el sesgo. El sesgo de la inteligencia artificial está principalmente en los datos. Los datos con los que nosotros entrenamos tienen sesgos. Y esos sesgos son aprendidos por el sistema y son reforzados por el sistema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que generamos las bases de datos, porque pueden amplificar los sesgos que nosotros tenemos. Esto que está aquí son un par de gráficas que tomé de un trabajo de dos uruguayos, Gustavo de los Campos y Daniel Gianola, de este año en American Scientist, que evalúa el tema de la puntuación de riesgo poligénico y cómo varía según la etnia en la cual se prueban estos resultados. En la imagen de la izquierda tenemos la performance variando la cantidad de puntos, de números con los cuales se entrena el sistema, entrenado con una población europea que tiene la mejor performance, que es la curva violeta que está arriba, y luego cómo esa performance cae si lo probamos en etnias africanas, chinas, asiáticas o distintas formas. Entonces hay un sesgo porque somos distintos desde el punto de vista genético. Entonces tenemos variedades y esas variedades tienen que ser representativas para el sistema que se basa en la predicción. Si estudiamos cómo son las distribuciones de las categorías de ancestría en esas bases de datos, vemos que cerca del 80% son europeos y luego decae muy rápidamente. Latinoamericanos e hispánicos están en el 1,13%, ¿sí? La segunda categoría son los asiáticos con 10%. Estos sesgos se van a transmitir a los sistemas de aprendizaje, porque aprenden de eso, aprenden de los patrones que se repiten en los datos. ¿Ok? Entonces, esto es una alerta también que la vamos a resumir al final. Quería mostrarles un ejemplo más, que es el área de biología estructural, drug discovery, el tema de la estructura de proteínas. Hay un sistema que se llama AlphaFold, no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez. AlphaFold es un sistema que surgió alrededor del 2020, realizado por DeepMind y por el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, ¿sí? Donde lo que hacen es, a partir de la estructura de aminoácidos de una proteína conocida, predecir la estructura terciaria, ¿sí? Su forma geométrica en el espacio. Como saben, la forma determina la función que tiene la proteína. No solamente la forma, sino cómo se mueve. Entonces hay una dinámica también de la proteína, ¿ah? Y cómo se mueve depende, bueno, de muchas fuerzas, pero en particular cuál es su relación con la cadena de aminoácidos.
igual que sucedió con las imágenes, igual que mostraba Pablo en esa carrera de competir, una competencia con datos conocidos, bueno, hay una competencia que se llama CASP, que se hace desde el 96 por ahí, cada 2 años. En 2018 empezó AlphaFold a competir en esa competencia, obtuvo el mejor resultado, por lejos. En 2020, AlphaFold 2 volvió a ganar. En 2021 se puso abierto y disponible para todos el código, más que el código, la herramienta AlphaFold, y en 2022 todos los grupos que se presentaron a esa competencia trabajaron con AlphaFold. ¿Ok? Lo que muestro a la derecha es una imagen que saqué de un trabajo de actualización de AlphaFold de octubre de este año. De lo que se ve ahí en celeste es el spike de un coronavirus. No es el 2019, es otro, por lo que vi. Y en verde es un anticuerpo. Lo que está en gris es la estructura correcta. Lo que está en colores es la estructura predicha por el sistema. ¿Ah? Para mí es impresionante que se pueda tener ese nivel de predicción. Y hoy en día ya ha trabajado sobre 214 millones de moléculas distintas. Este asistente que tenemos en AlphaFold y sus nuevos sistemas nos permite, a partir de una cadena de información que sale de la genómica y de los aminoácidos, tener mucho más rápido una idea visual y funcional de cómo son las proteínas en 3 dimensiones. ¿Ah? Eso, además, con el avance de la criomicroscopía electrónica, que es una herramienta que también recibió el Nobel hace algunos años, permite resolver proteínas, estructura de proteínas mucho más rápido. Con cristalografía podíamos, pero teníamos que ser capaces de cristalizar la proteína. En cryo-electron no tenemos esa necesidad. Y en eso estamos trabajando hace algunos años. El trabajo de arriba, de 2012, es un trabajo que hicimos donde esencialmente, fíjense en el volumen azul, es el volumen que se podía obtener del mapa de electrones con esos conjuntos de datos con un cierto procesamiento. El mapa que está a la derecha en rojo es una forma alternativa de procesar los datos y vemos que es mucho más ajustado al mapa atómico correcto. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Colaborando con el doctor Barteshagi en la Universidad de Duke, estamos trabajando con la heterogeneidad que tienen las partículas. Hace 10 años podíamos trabajar con la partícula completa, porque la resolución que teníamos era muy, muy tosca. Hoy en día podemos trabajar con los distintos estados en los que está la proteína, en su dinámica, y trabajar con cada uno de esos estados por separado para tener una mejor resolución en cada uno de esos estados. ¿Ok? Eso también está relacionado con los métodos. Cosas locales que estamos realizando, pero que seguimos a la comunidad en las cosas que se están realizando. A modo de conclusiones, primero decirles que en Uruguay hace más de 25 años que hay grupos en Facultad de Ingeniería que trabajan en el área de aprendizaje automático. Nosotros en el Instituto de Ingeniería Eléctrica, más relacionado con imágenes o con procesamiento de señales, en el Instituto de Computación, relacionados con lenguaje natural, con texto, pero esos 25 años han producido una formación de recursos humanos que son los que hoy en día están en Uruguay, están creando un ecosistema de empresas y de industria relacionados con la inteligencia artificial que es súper interesante, con toda la industria de software que hay en el país. Entonces, Uruguay es un tubo de ensayos para muchas cosas, y en esto también creo que hay algo súper interesante y productivo que se puede realizar, fortaleciendo la interdisciplina, ¿sí? Que es fundamental para todas estas cosas. Las aplicaciones hacia la medicina, bueno, hoy veíamos en la primera diapositiva todo lo que son la parte de dispositivos implantables para medir, para evaluar y para corregir. Obviamente toda el área de medical imaging es una parte solamente de lo que vimos. En la parte de educación, el impacto en educación es muy grande y puede plantear distintas formas de que cada uno de los 2.800 estudiantes haga su carrera de una forma distinta, porque cada uno aprende de formas distintas. Entonces, esas herramientas también nos pueden ayudar. Obviamente para generar políticas públicas en salud, obviamente para toda la parte de medidas estadísticas. Como dijo tanto Pablo como Hamlet, datos, 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 muchos datos y sus etiquetas. Ese es uno de los grandes desafíos. Con eso viene el sesgo, con eso viene la privacidad de los usuarios que aportan sus datos. Eso es un tema que en la parte de medicina ya lo manejan hace siglos. Entonces, en ese sentido yo creo que la inteligencia artificial en la medicina corre con una ventaja. Por eso ya está de alguna forma introducido en la forma de pensar de los científicos que trabajan en esta área.
interdisciplina más que nunca, ya lo dije, y para terminar, perspectivas. Estos sistemas son los que están en el estado del arte de toda aplicación que se pruebe. Estamos con sistemas de lo que son la inteligencia artificial narrow, angosta, saben hacer una tarea, no tienen capacidad para integrar distintas cosas. Esa inteligencia artificial general, todavía no estamos en ese punto. Son un asistente, deben ser un asistente, no nos van a sustituir, nos van a dar un insight o una idea nueva de cómo hacer las cosas. Pero se requiere hacer una adopción tecnológica y para eso necesitamos recursos humanos capacitados para poder interactuar con quien quiera vender esa tecnología. No es un sistema caja negra, llave en mano. Tenemos que adaptarlo a nuestra diversidad. Entonces necesitamos formar recursos humanos capacitados interdisciplinarios para poder estar en esta área. Sin duda toda la parte de protección de derechos humanos, ética, equidad, la regulación que deben tener estos sistemas, como toda tecnología debe ser regulada. Y un tema que no hemos mencionado hasta ahora es el impacto ambiental que tiene el entrenamiento de estos sistemas. ¿Sí? Son enorme la cantidad de energía que se consume para hacer el entrenamiento de estos sistemas y tiene su impacto ambiental y hay que tenerlo en cuenta dentro de la ecuación. Esto es más o menos lo que nosotros teníamos pensado poner. Tenemos un intercambio ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Fejo. Solamente para ir terminando y vemos si nos queda algún minuto para alguna pregunta que quieran. Como ven, los sistemas de inteligencia artificial tienen algunas premisas que deben seguir, que sean seguros, transparentes, trazables, que no discriminen. En medicina se da la interesante perspectiva de quién son los responsables de un error médico. Son los que desarrollaron el algoritmo, los que dieron las cosas o el médico que lo aplica. Ahí es un debate de futuro que es interesante que lo tengamos. La semana pasada, la Comunidad Económica Europea aprobó una serie de reglamentaciones que fueron adheridas por varios países, creo que Uruguay entre ellos, lo que consideran inaceptable en procesos de inteligencia artificial, la manipulación cognitiva, sobre todo en procesos vinculables a la enseñanza, la puntuación social, tanto por características personales discriminatorias como socioeconómicas, y hacen mucho hincapié en todas las limitaciones que deben ser la identificación biométrica, el reconocimiento facial y todas esas cosas. Es decir, que no es que la limitan, sino que debe estar, digamos, de manera estrictamente regulada y admitida muchas veces para situaciones legales solamente con el permiso judicial respondiente. Es decir, que es una larga previsión de reglamentación que se necesita para el uso de inteligencia artificial, que fue, digamos, que comenzó ya hace un par de años y la semana pasada fue aprobado por la comisión respectiva, la Comisión Europea. Yo no sé si queda algún minuto para alguna pregunta. Encantado de recibirla. Muchas gracias.